ese ya no lo vamos a hacer porque me estaban explicando las tías que ese ejercicio, ese movimiento, ese elemento lo utilizan es en Otavalo, ¿sí? Y en Chimborazo no utilizan ese elemento, ¿ok? Bueno, entonces vamos a modificarlo. Entonces las niñas, cuando vayan hacia atrás, entonces simplemente van a hacer acá. Uy, colocan las manos arriba, a la altura del pecho, ¿ok? ¿Vale? Entonces, vengo, recojo. A ver, yo no lo puedo hacer con los brazos tan arriba porque me está abriendo un hombro. Pero la idea es que el codo quede aquí, grandecito. Eso, así. Así. No, no como lo tiene Lice. Más abiertico, la mano pegada al pecho. Miren, niñas. Aquí, eso. Así. ¿Sí ven? ¿Ok? Sí. A ver, no me... Ay, que me está doliendo el brazo. Eso, así. Entonces, lo que hace es tra, 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 tra. ¿Ok? Listo. Hagámoslo de nuevo hasta ahí y ya vamos a avanzar. Y ahí venía. Traten, niñas, de no quedar tan pegaditas. Se están quedando muy pegaditas. Entonces, cuando levanten ahorita la derecha, entonces, si no están separaditas, se van a pegar. Entonces, hacemos derecha y izquierda y quedan listas para quedar agarradas. ¿Se acuerdan? Listo. Quedaron agarradas. Vamos a hacer la rotación. 1, 2, 3. Rotación. Ok, listo. Paren cuando lleguen al puesto. Eso, cuando arranque la rotación, la primera parte la hacen solas. En la segunda parte, en esta coreografía van a llevar un pañuelo. Veo que utilizan pañuelos. La pañoleta, hasta ahí no la han utilizado. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a mirar dónde la vamos a llevar, si la vamos a llevar amarrada a la cintura, si la llevamos amarrada al cuello. Entonces, dependiendo como el tamaño que nos quede la pañoleta, miramos a ver cómo nos funciona mejor. Supongamos que la tenemos en el cuello. Entonces, la soltamos. Las manos, niñas. Las niñas rotaron en la primera rotación hacia la derecha. Ahora vamos a rotar hacia la izquierda, pero entonces orientadas por los hombres. Miren, el hombre agarra aquí y en la mano derecha la pañoleta. Ya hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. A ver, ojo. ¿Vieron lo que yo hice con la mano? Yo voy moviendo el pañuelo, arriba, abajo, arriba, abajo. Sería genial que todos lo pudiéramos hacer al tiempo. O sea, es decir, cuando arranca, como está la pañoleta arriba, el primer golpe es abajo. Entonces, 1, 2. Entonces, para que les quede más claro y lo entiendan. Cuando hacemos 1 en la cuenta impar, siempre va a ir abajo. 1, abajo. En las cuentas par, es decir, 2, 4, 6, 8, va arriba. 1, 3, 5, 7, 9, abajo. Entonces sería, mira, en 1, 2 y 3 y 4, 5, 6, en 7, 8, 1, 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelve a quedar arriba en el 8. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Eso sería genial para que los niños se vean todos que bajan la pañoleta, todos suben la pañoleta. Señor Farruco. Ya se me... ¿Entendido? Entonces, agarren los chicos donde les corresponde. Vamos a guardar los puestos donde les corresponde. Entonces, ahí, ellas dieron su vuelta a la derecha y ahí vamos a conectar. Recuerden que estamos trabajando sobre un lado del escenario. En esta parte que sigue,
En el movimiento de pañoletas, bueno, hagamos primero el ejercicio de las pañoletas. Ahorita les digo qué vamos a hacer. Arrancamos. A la 1, la mano está arriba, Lucas. Eso. A la 1, a las 2 y a las 3. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están mal. Están mal. Están mal. Mira, 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 mira. Mira, si quieren todos los hombres, síganme a mí. A ver, a la 1, háganlo, niñas. A las 2 y a las 3. Y 1, 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Si ven, tenemos que ir iguales. Llegó otro niño. Ah, no, ese no es. ¿Lo hacemos hasta ahí? Muy bien. 2. Johan, ¿te pasó algo? ¿Te está doliendo la pierna? No, pero es que lo vi allá como sobándose. ¿Fue que se pegó o qué? ¿Se cayó? ¿Y a dónde le duele? El músculo. De pronto es por el brinquito de ayer. Pero lo puedes hacer, ¿sí? Quiero hágalo más suavecito. ¿Listo? Porque lo vi ahí como que... Bien. Bueno, chicos. Ahora viene el turno de los caballeros. Viene el turno de los caballeros. En la parte que sigue, entonces, mantengo y voy ahora arriba el pañuelo. Arriba el pañuelo, vengo y me coloco aquí al lado. Y me regreso. ¿Vieron lo que dice, cierto? Hombres, vuelvo y repito. Rubí es mi pareja. Entonces, voy al lado derecho de ella. Mira. Tra, 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 en pra, 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 pra. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Entendieron, chicos? 8 para subir, relajaditos. Necesito es que se vea el pañuelo ahí. 4 para ir al lado izquierdo de ellas. 4 para regresar al lado derecho. Háganlo a la 1, a las 2 y a las 3. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está desconcentrado, ¿no, loco? Y el pañuelo no es así, ¿no? Es, mira, dándole una vuelta, que se vea. Cuando tengan el pañuelo, van a tener la necesidad de moverlo fuerte, si no el pañuelo se le va a venir a la cara. Toca buscarlos de lino. De lino, porque el lino es más pesado. ¿Vale? ¿Sí? Empezamos.
¿Qué oye, no, Rui? ¡Ah! No, en serio, yo hay unas partes que no las entiendo y usted las agarra ahí rapidísimo como si conociera. ¿Es que conoce muy bien la canción o qué? Uy, no, pues yo no la entiendo la canción, porque es que la canción yo la estaría bailando con los tambores, en el prum, 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 prum. Pero si usted la escucha a las voces no coinciden con los tambores en los tiempos. ¿Sí ve? O sea, yo no entiendo. O sea, no entiendo por qué no coinciden el tiempo de la tamborra con las voces. Se debería. Y hay algunas partes que sí entran las voces con los tambores y cuadran bien, pero hay otras partes que no. Por eso le dije yo a ella que le preguntara cómo están tocando la canción, porque es que no entiendo la canción. O sea, la entiendo si la bailara con el... Incluso las flautas están sonando con los tambores, pero las voces no. Las voces suenan diferentes. Bien, chicos, vamos a estirar. Mire, vamos a estirar. Para que crezca Joan, vamos entre todos a agarrarlo y lo vamos a estirar. Mentira. Para que mañana no manejen la orilla del brinco con la pierna derecha. Ok, circular. Muy bien. ¿Cómo llama la canción que estaba sonando? El fondo de río, Cuando pasa. Muy bien, chicos. Colombia, potencia de la vida.